Hablando del nuevo año, algo muy habitual en cada año que comenzamos es el hecho de plantearnos metas. No sé cuántos de vosotros os habéis planteado metas. Levanta tu mano, te has planteado metas para este año. Muy bien. ¿Sabes que Dios también tiene metas? Concretamente, Dios tiene 8.000 millones de metas. ¿Y sabes cuáles son esas metas? Es cada habitante de este mundo. Tú eres una de sus metas, pero también aquellos que no le conocen son metas. Pero espero que tú también te hayas puesto metas, porque es importante ponernos metas. Yo, de hecho, me he puesto algunas metas y dos de ellas son estas, que te animaría a que las puedas hacer tuyas también. La primera de ellas es leerme la Biblia entera en este año. Esa es una de las metas que me he planteado, porque conocer a Dios y no conocer la Biblia es contradictorio. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que abrir la Biblia. Es imprescindible. Tratar de conocer a Dios sin abrir la Biblia es como tratar de recibir una llamada con el móvil apagado. Es imposible. Yo me he puesto esa meta. Espero que tú también te puedas haber puesto una meta relacionada con el estudio de la palabra. Y también me he puesto otra meta. Y sabes, Dios ya está haciendo cosas en relación a esa meta. Me he puesto la meta de alcanzar y discipular a una persona que no conoce a Jesús en este año. ¿Os acordáis la última vez que compartí la palabra? Si cada uno de nosotros nos propusiéramos esta meta y la cumpliéramos en 40 años, todo el mundo al menos hubiera tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y sabes, como te decía, Dios ya está respondiendo esa meta. Ayer entró un chico nuevo a mi trabajo, es una persona que tengo a mi cargo, y hay algo muy curioso, y es que este chico es de Etiopía. ¿Te acuerdas la historia de Felipe y el etíope? Pues sí, Dios me ha enviado a un etíope para que pueda compartirle la palabra de Dios, y espero que te pueda contar durante este año cómo va transcurriendo todo. El inicio del año es un momento donde nos ponemos metas, pero quiero decirte algo un poco incómodo, y es que la mayoría de personas, cuando finaliza el año, no han alcanzado sus metas. De hecho, hay un estudio que afirma que solo el 8% de las personas finalizan el año alcanzando los propósitos que se habían marcado a inicios de este. El cambio de año no cambia vidas, solo cambia un número. Y yo sé que tú lo sabes, pero no sé cuán consciente eres de que para poder alcanzar esas metas y sobre todo poder cumplir lo que Dios nos ha dicho para este año, es necesario que cambiemos algo de nuestras vidas. Porque mira, es estúpido, es improductivo pensar que vas a obtener algo nuevo haciendo lo mismo de siempre. Es imposible. Si tú quieres alcanzar algo nuevo, en este año tú tienes que hacer algo nuevo. Si tú quieres más de Dios, tú tienes que darle más de ti a Dios. Una cosa requiere a la otra. Y si no alcanzamos lo que Dios ha puesto en nuestro horizonte, quiero dejarte algo bien claro. No va a ser culpa de Dios. Si queremos obtener algo nuevo, si queremos estar más cerca de Cristo, eres tú, y remarco el tú, eres tú el que tienes que hacer algo. Muchas veces confundimos el hecho de que Dios puede hacerlo todo con que lo va a hacer todo. Dios lo puede hacer todo, pero te voy a decir algo. Hay algo que nunca Dios va a hacer. ¿Y sabes qué es?
es lo que te ha pedido a ti que tú hagas. Dios nunca va a hacer lo que te ha pedido a ti hacer. Por ejemplo, Dios nunca va a salvar a España si tú no predicas el Evangelio. Ya puedes orar, ya puedes ayunar, que si tú no predicas el Evangelio, no va a haber salvación. Muchas veces oramos, Señor, añade a tu iglesia los que han de ser salvos. Algo que dice la palabra en el libro de Hechos. Pero tú eres consciente de que Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos precisamente porque había una iglesia presente en el mundo y que predicaba. Una cosa requiere a la otra. A veces oramos también, Señor, que mis hijos te conozcan. Señor, guía a mis hijos. Pero ¿tú estás guiando a tus hijos a Dios? ¿O mi preferida? La oración preferida. Señor, da de comer a los hambrientos. Y tú no haces nada al respecto. Por cierto, quiero ponerte un ejercicio que le puse a los adolescentes. Cada vez que escuches a una persona bendiciendo la mesa, diciendo, Señor, dale de comer a los que no tienen, tienes que hacer lo siguiente. Coges tu móvil, buscas banco de alimentos, te vas a la sección de donar y le dices, mira, el Señor te ha respondido la oración, responde tú. Porque Dios nunca va a hacer lo que nos ha pedido a nosotros hacer. Y si en este año queremos actuar, queremos hacer lo que Él nos va a pedir hacer, tú tienes que hacer algo distinto. Visión sin acción es una ilusión. Por mucho que tú ores, por mucho que tú desees, si tú en este año no te activas, no haces cambios, no se va a poder cumplir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Algo nuevo requiere algo nuevo. Nada cambia si nada cambia. Pero también tenemos que ser conscientes de una cosa, y es en lo que me quiero centrar hoy. No solo tenemos que hacer algo distinto en este año, también tenemos que permanecer haciendo algo distinto este año. Porque hay cosas que son fruto de una decisión, pero hay otras cosas que son fruto de la permanencia. Por ejemplo, el decirle sí quiero a la persona que tienes a tu lado, fue un momento, pero amar a esa persona requiere de toda tu vida permaneciendo, diciendo sí quiero. Que una persona se encuentre con Jesús a lo mejor requiere un minuto en el cual tú le compartas tu testimonio de cómo conociste a Jesús. Pero cambiar toda una ciudad requiere de años, requiere de ser una iglesia que permanece predicando y demostrando el Evangelio. Y si en este año queremos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y no ser parte del 92% de las personas que no alcanzan metas, tenemos que permanecer. Y concretamente tenemos que permanecer desarrollando una virtud muy concreta que no te la voy a desvelar todavía, ¿vale? Quiero que puedas estar con la curiosidad. Y es una virtud que nos presenta la Biblia en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14. La Biblia nos presenta la parábola de los talentos. ¿Cuántos de vosotros habéis leído, habéis escuchado alguna vez de esa parábola, la parábola de los talentos? Dice así, lo tienes, Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero ¿de quién? De su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿A cuántos de vosotros os encantaría estar delante de Dios y que Él os diga esto? No hay mayor recompensa que esta. Pero fíjate, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El título de mi mensaje es el siguiente: lo que Dios busca de ti. Díselo a la persona que tienes a tu lado: lo que Dios busca de ti. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Pues está presente en esta parábola. Para los que no lo sepáis, una parábola era un método de enseñanza que utilizaba Jesús, que consistía en contar historias de situaciones cotidianas, de cosas cercanas a la sociedad de ese tiempo, para mostrar a esas personas una verdad espiritual, una verdad acerca de ese Dios que Jesús había venido a mostrar. Y Jesús cuenta esta parábola, una parábola de un señor que representa al mismo Jesús, que le entrega sus bienes a 3 siervos que representan a cada uno de nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: está hablando de ti, tú eres uno de esos siervos. Y dice la Biblia que este amo entregó los talentos. Los talentos, el talento era una unidad de medida monetaria, era una cantidad de monedas. Concretamente, un talento equivalía a 6.000 denarios. En aquella época, un denario era lo que cobraba un obrero en un día de trabajo. Era una cantidad de dinero muy grande, equivalía a aproximadamente más de 20 años de trabajo. Y mira, si hiciéramos una equivalencia con nuestros días, ¿sabes a cuánto dinero equivale un talento? A 300.000 euros. Anda que no molaría, pastor, que Dios nos diera 300.000 euros, ¿verdad? A eso equivalía un talento. Y fíjate que un siervo no recibió únicamente 1, sino que recibió 5 talentos. Los talentos, estos talentos de los cuales nos habla esta historia, representa cada cosa que Dios nos ha dado. Talentos, habilidades, recursos, cada cosa que Dios te ha dado representa ese talento. Tal vez aquí hay personas que tienen 5 talentos, tal vez hay personas que tienen 2 talentos, pero todos los que estamos aquí tenemos un talento.
Es más, la Biblia dice que a cada cristiano Dios le ha concedido un don. Dios te ha dado una habilidad especial para que la puedas poner al servicio de la obra de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos algo valioso. Y tenemos algo valioso porque nuestro Dios quiere usarnos a todos los que estamos aquí, sin excepción. Si tú eres hijo de Dios, no te salvas. Dios quiere usarte. Pero la clave para que Dios nos pueda usar, la clave para que en este año podamos actuar, podamos hacer aquello que Dios quiere que hagamos, depende de que desarrollemos una virtud que Jesús presenta en esta parábola. ¿Y sabes cuál es esa virtud? La fidelidad. Esa es la virtud que requerimos desarrollar para que podamos alcanzar lo que Dios ha puesto en nuestro horizonte. Es esa virtud lo que Dios destaca de los dos siervos que fueron buenos siervos. Fíjate, dice buen siervo y fiel. Y a continuación dice, sobre poco has sido fiel. Jesús destaca la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? El diccionario dice que la fidelidad es la firmeza y la constancia en los afectos, en las ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso es la fidelidad. Pero me llama muchísimo la atención algo de la Biblia. Y es que este término fiel, este término que aparece en esta parábola, se traduce de un término griego, apunte, el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Este término fiel se traduce del término griego pistos, que es la misma palabra que el Nuevo Testamento usa para hablarnos de la fe. Una persona fiel es una persona que tiene una fe comprometida. Una persona espiritual, una persona que realmente tiene una fe genuina, es una persona fiel. ¿Sabes cómo podemos distinguir a una persona que verdaderamente está siguiendo a Jesús? Porque es una persona fiel. Una vez escuché una conversación de dos cristianos y uno de ellos le decía al otro, yo creo que los hondureños son los más espirituales. ¿Dónde están los hondureños aquí? ¡Viva Honduras! Mira cómo están, ¿eh? Están vivos, ellos están vivos, ¿eh? ¿Y sabéis por qué esta persona decía que los hondureños eran los más espirituales? Porque eran los que gritaban más al orar. Es estúpido, lo sé. Pero es que a veces los cristianos creemos ese tipo de estupideces. Definimos la espiritualidad en base a cosas que nada tienen que ver con la verdadera espiritualidad. Porque la verdadera espiritualidad tiene que ver con el hecho de que tú eres fiel al Señor. De que tú eres fiel a lo que el Señor te ha dado y lo pones en servicio. No lo escondes como hizo ese siervo que tenía un solo talento. En Salmos capítulo 101, versículo 6, un versículo que en muchas ocasiones nuestro pastor comparte, la Biblia dice, hablando de Dios, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Qué es lo que Dios está buscando de ti? ¿Qué tipo de persona está buscando Dios? Dios está buscando una persona fiel. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que necesitamos desarrollar
como ninguna otra cosa en este año. Fidelidad. Y en esta parábola hay 3 principios acerca de la fidelidad de los cuales quiero hablarte. Y el primero de ellos es este. Fidelidad es lo más preciado para Dios. Fidelidad es lo más preciado para Dios. Fíjate, como decíamos antes, lo que este amo destaca de sus siervos no es la habilidad, es la fidelidad. ¿Cuánto tenemos que aprender la iglesia del Señor de esto? Porque los cristianos muchas veces destacamos los dones, destacamos el carisma, pero lo que Dios más destaca es la fidelidad. Mientras tú y yo aplaudimos los dones, mira a esa persona, cuántas personas sana, el cielo está aplaudiendo, está buscando personas fieles. Eso es lo que más destaca Jesús, eso es lo que más está buscando el Señor. Al fin y al cabo, las habilidades son un regalo de Dios. Hay gente que se piensa que sorprendemos a Dios con lo bien que predicamos o con lo bien que adoramos. No le sorprendes. Dios te ha dado eso. Si eres tan bueno en eso, es porque Dios te ha dado esa habilidad. No se trata de ti. Siento chafarte la ilusión. Los talentos te los ha dado Dios. El talento es un regalo de Dios, pero la felicidad es una decisión nuestra. Dios no puede decidir por ti que seas fiel. Por esa razón, la fidelidad es algo tan valioso, porque Dios no puede tomarla por sí mismo si tú no. La fidelidad es la mayor muestra de adoración que tú le puedes dar a Dios. La Biblia dice en varios lugares que Dios no se complace de los sacrificios, se complace en la obediencia. Pero la mayor obediencia que puede existir es la fidelidad. Porque quiero matizarte algo, y es que es imposible ser fiel a Dios y no servirle y no ser obediente. Pero te voy a decir algo, es posible servirle, es posible ser obediente y no ser fiel. Y te lo voy a demostrar. Mateo capítulo 7, a partir del versículo 22, hablando Jesús, Él nos dice unas palabras muy conocidas para nosotros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, hablando Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leemos muy rápido la Biblia. ¿Te has parado a pensar en algo? ¿Estos siervos estaban haciendo una mala obra? ¿Es malo hacer milagros? ¿Es malo anunciar la palabra de Dios? ¿Es malo echar fuera demonios? ¿Es malo? ¿Alguien cree que es malo? No es malo. Es más, Dios nos pide esas cosas. Entonces, ¿por qué razón Jesús dice al final que ellos habían hecho cosas malas? ¿Se contradice Jesús? No. ¿Sabes por qué Jesús estaba diciendo a esas personas que servían y que obedecían que eran hacedores de maldad? ¿Sabes por qué les dice eso? Les dice eso porque no lo estaban haciendo para Él. Lo estaban haciendo
para ellos mismos. Que sirvas a Dios no quiere decir que Dios te apruebe. Que estés haciendo lo que Dios te pide no quiere decir que Él se agrade de lo que tú estás haciendo. Porque Dios no solo pesa lo que haces, Dios también pesa, dice la Biblia, el corazón. Dios también pesa, evalúa cuál es tu motivación. Y sí, podemos hacer cosas buenas con malas intenciones. Podemos obedecer los mandamientos de Dios sin amar al Dios de los mandamientos. Y eso nunca va a ser suficiente para Dios. En otras palabras, podemos obedecer a Dios, podemos servirle y podemos estar siendo infieles. Porque la fidelidad, y quédate con esto, la fidelidad no solo tiene que ver con lo que hacemos, también tiene que ver con aquel para quien lo hacemos. Fidelidad tiene que ver con algo invisible, con algo que probablemente solo va a salir a la luz el día que estemos delante de Él. Pero ese tipo de persona es el tipo de persona que Dios está buscando. Lo que Dios más destaca de sus siervos es la fidelidad. Y hay algo que me llama también mucho la atención, y no sé si alguna vez te has percatado de esto, y es que Jesús, este amo que representa a Jesús, recompensa de la misma manera al que le trajo 5 talentos como al que le trajo 2 talentos. Si lees la respuesta es la misma, las mismas palabras, no hay ningún cambio. Dios recompensa igual al de 5 talentos que al de 2 talentos. ¿Cómo puede ser esto? Humanamente, si fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa situación, probablemente manifestaríamos al de 5 talentos de una manera especial, que nos sentimos más agradecidos, que nos sentimos más dichosos por lo que Él ha hecho respecto de lo que hizo el que tuvo 2 talentos. ¿Estás de acuerdo conmigo o me lo estoy inventando? Sí, ¿no? Así somos los seres humanos. Pero es que Dios no es así. En Dios, el éxito no se trata de cuánto tienes. El éxito en Dios se trata de cuán fiel eres. Iglesia, mucho cuidado por cómo mides tú el éxito. Muchísimo cuidado, porque normalmente nuestro criterio de éxito difiere completamente del criterio que tiene Dios acerca del éxito. A veces, y yo lo he vivido con líderes de jóvenes, la típica pregunta de ¿cuántos jóvenes hay en tu grupo de jóvenes? Y no son preguntas malintencionadas, muchas veces al menos no lo son. Pero, sinceramente, a mí me incomoda, porque creo que no estamos entendiendo cuál es el éxito. El éxito no tiene que ver con números. Éxito no tiene que ver con cuánta gente hay en tu grupo. Éxito, según el prisma de Dios, tiene que ver con hacer discípulos. Y tú puedes tener miles de asistentes, pero tener 0 discípulos. Y Jesús nos ha llamado a hacer discípulos. Y esto puede pasar con muchas cosas. Mucho cuidado con cómo mides el éxito. Porque que seas exitoso en algo no quiere decir que esa meta fuera establecida por Dios. Que te vaya bien no quiere decir que Dios te apruebe, como te he dicho antes. Porque al fin y al cabo la Biblia dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Que llueva, que tu cosecha sea grande, no quiere decir que hayas sembrado lo que Jesús quería que sembraras. El éxito
Dios es fidelidad a la hora de obrar para Él. Lo más valioso para Dios es tu fidelidad. La fidelidad es lo más preciado para Dios. Otro principio que lo veo en este versículo 21 de la parábola también. Y quiero hacerte una pregunta antes de leerlo y desvelarte este principio. ¿Cuántos de vosotros queréis más de Dios? Levanta tu mano. ¿Dónde están los que quieren más de Dios? Levanta tu mano más alto. ¿Cuántos quieren avanzar en Dios? ¿Cuántos quieren conseguir cosas más grandes, alcanzar niveles más altos? Levanta tu mano todos. Y si no levantas la mano, eres mentiroso. O porque te hueles, que es una pregunta trampa. Y sí, lo es. Porque la clave para alcanzar esas cosas no está en la respuesta a esa pregunta. La clave para alcanzar esas cosas está en la respuesta a esta otra pregunta. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes ahora en tus manos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que ya tienes? Porque esa es la clave para ir más lejos en Dios. Jesús, este amo, a los dos siervos fieles les dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí va el otro principio. Fidelidad nos lleva a más de Dios. Fidelidad nos lleva a más de Dios. No es tu deseo, no es tu oración, no es tu intención, es tu fidelidad lo que te lleva a más de Dios. Por favor, díselo a la persona que está a tu lado, porque esto es muy importante entenderlo. Es la fidelidad lo que te lleva a más de Dios. Siempre digo esto, el libro que habla de la iglesia que trastornó el mundo no se llama el libro de las intenciones, tampoco se llama el libro de las oraciones. ¿Sabes cómo se llama? El libro de los hechos. Porque es eso lo que nos hace ir más lejos, ser fieles con lo que Dios nos ha pedido. Porque cuando somos fieles en lo poco, Dios nos lleva a lo mucho. Dale un aplauso más fuerte si es para Jesús. Es la fidelidad lo que nos lleva más lejos. La fidelidad es el pasaporte para ir más lejos en Dios. El Señor ponía algo en mi corazón que es muy incómodo, pero te lo tengo que decir, porque a veces solo entendemos las cosas cuando se nos dicen de una manera incómoda. Muchos de los que estáis aquí, estáis siempre en el mismo lugar porque estáis obsesionados con lo que no tenéis y olvidáis lo que sí tenéis, que es al fin y al cabo lo que Dios va a usar. Dios nunca te va a pedir lo que no tienes. Dios siempre te va a usar conforme a lo que tienes, pero no cuando lo entierras como hizo ese siervo que recibió un talento, sino cuando lo pones al servicio. Dios nunca va a bendecir lo que tienes en tus manos si tienes tus manos cerradas. Dios solo lo va a bendecir cuando abres tus manos. Y es cuando abres tus manos que Dios también te da más. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? Sinceramente, hay gente, yo conozco jóvenes que están en el mismo lugar que estaban cuando yo llegué a la iglesia hace 15 años, en el mismo lugar. Sí, más arrugas, hijos, casados, pero en el mismo lugar en Dios. ¿Es Dios quien ha fallado? Pregunto, ¿es Dios quien ha fallado? No. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Y ese es el recurso fácil de esas personas. Claro,
como es hijo de, claro, como a él se le da bien hablar, claro, como él es de tal nacionalidad, claro, a él sí, mira, la gente que tú admiras en Dios por su pasión, por su entrega, por lo que han alcanzado, no están ahí por arte de magia. Están ahí porque han sido fieles a su Señor. No hay otra manera. Dios no hace acepción de personas, pero tú y yo sí que hacemos acepción de personas. Y a lo mejor estamos amando más al novio o la novia que a Jesús. Dios no hace acepción, pero tú y yo sí que la hacemos. A lo mejor preferimos el placer, cualquier placer, y no tiene por qué ser nada malo, a ser fieles a nuestro Señor. He suelto otra bomba. Dios nos ama a todos por igual, pero Dios no confía en todos por igual. Dios no confía en todos por igual. Yo quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, Luz Andrea, no te asustes, ¿eh? ¿Tú le abrirías tu corazón de la misma manera, yo qué sé, al profesor o profesora de Johan que a Jonathan? No. Es más, incluso aunque nos conocemos, tú no me abrirías tu corazón a mí de la misma manera que a Jonathan, ¿verdad que no? Tú no le harías eso, ¿verdad? Tú no le compartirías ciertas cosas de tu vida a cualquiera. Entonces, si tú no haces eso, ¿qué te hace pensar que Dios sí? ¿Qué te hace pensar que un Dios más santo, que un Dios más puro, que un Dios más cuidadoso y que valora más sus cosas, le va a dar lo mismo a aquel que a lo mejor viene un domingo únicamente y esa es su única interacción con Dios, que aquel que vive a Dios en su vida cotidiana? Tú no lo harías, Dios tampoco. Dios nos ama a todos por igual, pero no confía en todos por igual. Y si tú quieres avanzar en Dios, tienes que ser una persona fiel. Porque cuando tú eres fiel, te vuelves confiable. Y cuando eres confiable, Dios se derrama abundantemente sobre ti y te lleva más y más lejos, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero Él está buscando que seas fiel. Y ya es el momento. Es el momento ya de ser fieles a Dios. Dejemos de esperar, dejemos de enterrar nuestros talentos. Cuando me case, entonces los sacaré. Cuando deje de trabajar tanto, entonces los sacaré. Cuando haya más paz y más comodidad, entonces los sacaré. ¿A quién estás sirviendo? ¿A tu situación o al Señor de señores? Porque nuestro Señor ha dicho que ya es tiempo de actuar, y si Él lo ha dicho, créeme, a pesar de lo que no veas, a pesar de lo duro que sea, hoy es el momento de actuar y de ser fieles a nuestro Señor. Y no necesitamos nada más, todo nos ha sido dado, porque cuando Él habla, lo que necesitamos para obedecerle lo obtenemos. Con su visión siempre viene la provisión que necesitamos para cumplir esa visión. Es tiempo de dejarnos de excusas. Es tiempo de dejar de hacer como ese siervo infiel. Y es momento ya de ser fieles a nuestro Señor. Porque va a llegar el día. Va a llegar el día que eso que tanto valoras hoy, que eso que detiene el que tú avances en Él, no va a tener ningún sentido, no va a importar nada. Y lo único que va a importar es si has sido fiel o no has sido fiel con tu Señor. Lo más valioso que vas a recibir o vas a perderte en ese momento es un siervo. Y yo no deseo que nadie que está en este lugar se pierda eso. Y Dios menos aún. Pero es momento ya de que seas fiel. Es momento ya
de que te pongas manos a la obra y seas fiel y avances tras lo que Jesús tiene para ti. Y te voy a decir una cosa. Una verdad que algunos os vais a echar las manos a la cabeza. Hay muchos de los que estáis aquí que tenéis que orar menos. ¿Qué has dicho, Eric? ¡Herejía! ¡Sacar la cruz, que vamos a crucificar a Eric! Sí, muchos de los que estáis aquí tenéis que orar menos y ser más la respuesta a vuestra propia oración. ¿Sabéis que Dios le dijo eso mismo a Moisés? El pueblo estaba a punto de cruzar el mar, venían los egipcios tras él, el pueblo en pánico. Moisés, ¿cómo has podido hacernos esto? ¿No nos era mejor estar allí? Y Moisés dijo, tranquilos, que Dios, Jehová, nos va a salvar. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, deja de orar y abre el mar. Deja de pedirme y haz lo que tú tienes que hacer. Sé fiel. Y es lo que creo que Dios os está diciendo a muchos de vosotros. Empieza a ser la respuesta. Empieza a ser fiel en lo que tienes. Muchos soñáis, ay, ese día en el cual yo predique en estadios. ¿Tú crees que Dios te va a poner en un estadio si no eres capaz de hablar en la mesa de tu trabajo acerca de Dios? Muchos soñáis con estar aquí. Pero ¿tú crees que Dios te va a poner aquí si no eres fiel en tu devocional con Dios diario? Te voy a decir algo, no pidas por un púlpito si no eres capaz de hacer de la calle tu púlpito. No pidas, porque Dios no te lo va a dar. Muchos también están orando, ay Señor, cuando yo sea misionero, ¿cómo te voy a servir? Pero ¿tú crees que Dios te va a enviar a las misiones por lo racista que eres? Por la acepción de personas que haces por cuestión de color o de nacionalidad. ¿Qué amor a las naciones es ese? ¡Ay! El día que yo sea líder de jóvenes y se vaya el desgraciadico del Eric y esté yo. ¿Tú crees que Dios te va a poner de líder de jóvenes si no eres capaz de ser puntual a las reuniones de jóvenes? Si no eres fiel en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. No hay atajos. El pasaporte de lo poco a lo mucho es tu fidelidad. Y quiero acabar con esto, con el último principio. Y me gustaría que, Jonathan, quiero que solo subas tú, si es posible, y que me puedas acompañar. Voy a compartirte el último principio, voy a ser muy breve. Hasta aquí todo bien, hay alguien que se ha dormido, tienes el permiso de darle un codazo, ¿vale? Si hay alguien que se ha dormido. El último principio es este. Fidelidad viene por entender que no somos dueños. Fidelidad viene por entender que no somos dueños. Cuando los dos siervos fieles, el de 5 talentos y el de 2, se presentaron delante de su amo, dijeron lo siguiente: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Iglesia, nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo lo que tenemos es un préstamo. Y vamos a tener que rendir cuentas. Eso de que tu vida, mi cuerpo es mío, eso es una mentira. En realidad no te perteneces. Y prueba de que no te perteneces es que no sabes cuándo vas a morir. Y es más, no puedes ni alargar cuántos días vas a vivir. No te perteneces. No eres dueño de la creación, no eres dueño de ti mismo. Eres mayordomo de la creación. Eres mayordomo de tu vida. Y un día, al igual que estos siervos,
vamos a estar delante de ese amo y vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hemos hecho y aún de lo que no hemos hecho. Y precisamente la clave para crecer en fidelidad es que entendamos que no nos pertenece nada de lo que tenemos y que entendamos que algún día vamos a estar delante de nuestro Señor y vamos a tener que rendir cuentas. Salmo 90, versículo 12. Acabo con este versículo, porque dice algo muy útil que podemos aplicar a la fidelidad. La palabra dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Yo digo una cosa, los cristianos necesitamos ir a más funerales. Sé que parece estrambótico, pero es una verdad. Necesitamos ir a más funerales para entender que la vida es corta y que tenemos que aprovecharla, que no estamos aquí de paseo. Estamos de paso, pero no estamos de paseo. Tenemos un cometido. Tenemos que ser fieles a nuestro Señor. Tenemos que cumplir los negocios a los cuales Él nos ha llamado.